Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo, querida amiga del podcast Cuida tu Vista? Gracias por pasarte por aquí. Y hoy voy a empezar al introducir lo que es este episodio con los dos primeros párrafos de un artículo complementario que el entrevistado ha hecho para el blog Cuida tu Vista. Las lentillas esclerales pueden ayudar a recuperar la visión en ojos que parece imposible que puedan conseguirlo. No se trata de magia, aunque a veces pueda parecerlo. Es ciencia, tecnología y mucho, mucho trabajo detrás. Hoy nos acompaña en el podcast un profesional que marca la diferencia en el campo de la contactología avanzada, Juan Bolívar. Juan lleva más de 25 años metido hasta el fondo en el mundo de la optometría y es uno de esos profesionales que no solo domina la parte clínica, sino que además tiene un don especial para explicar lo complejo de forma sencilla. Tiene una consulta de referencia en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, pero su labor va mucho más allá de la atención clínica. Es profesor universitario, formador de otros profesionales y además es un grandísimo comunicador tanto dentro como fuera del aula y por eso es habitual ponente en congresos, destacando su participación en congresos sobre contactología tanto europeos, hispanoamericanos y de los Estados Unidos. Además, Juan es Fellow y Co-Chairman de la Academia Europea de Orto-K y Control de Miopía y es uno de los fundadores de la recientemente creada Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular. Así que si te interesa descubrir todos los entresijos de estas lentillas tan particulares, quédate porque lo que viene a continuación es oro puro. Entre otras muchas cosas, vamos a hablar de los siguientes temas. ¿Qué son las lentillas esclerales y por qué cambian vidas? ¿Cuáles son sus principales beneficios? ¿Para qué casos son adecuadas? Vamos a ponerte además ejemplos. Vamos a ver también dónde acudir si eres candidato o tienes el perfil o quieres informarte sobre estas lentillas y qué precio tienen. Y además también vamos a hablar con Juan de su experiencia en la película famosísima de La Sociedad de la Nieve, en la que los actores utilizaban lentes esclerales y Juan y su equipo y más optometristas estuvieron allí presentes a casi 3.000 metros de altura. Tendremos también preguntas de los seguidores del blog y del podcast Cuida tu Vista y, por supuesto, las 5 claves finales del episodio. Hola Juan, bienvenido al podcast Cuida tu Vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues ahora que ya conoces un poquito más quién es nuestro invitado, antes de seguir, me parece importante que sepas que hay un artículo publicado y cuyo autor es Juan Bolívar en el blog Cuida tu Vista y que es absolutamente complementario a este contenido. Es distinto y mucho más completo en ciertos aspectos. Si estás entrando a través de una plataforma de podcast, te dejo el enlace a ese artículo en la descripción. Aprovecho también para recordarte, si es que no estás suscrito todavía, que si te suscribes desde la página cuidatuvista.com/podcast a la newsletter del blog Cuida tu Vista, vas a recibir un estupendo regalo de bienvenida y una información súper valiosa con consejos para cuidar tu vista. Bueno, y sin más dilación, vamos ya con las preguntas, que es lo que estarás esperando y saber un poquito más sobre estas lentillas. Entonces, la primera pregunta para Juan pues es ¿qué son las lentillas esclerales? ¿Por qué podemos decir que son casi mágicas? ¿Y qué es lo que las hace tan diferentes y tan especiales? Bueno, pues quizá lo que las hace tan especiales es que son lentes de contacto que solucionan problemas donde no pensaríamos jamás en que una lente de contacto debiera ser puesta. En aquellos ojos que tienen problemas importantes a nivel de córnea,
Que en muchas ocasiones no tienen otra opción y tienen unas agudezas visuales tan deficientes que cuando ponemos una lente escleral y se consigue la mejora de calidad visual tan alta, pues parece magia. Pero básicamente es que son capaces de conseguir unos resultados fantásticos donde jamás pensaríamos en poner una lente de contacto. Y a nivel de cambiar vidas, claro, me imagino que aquí nos referimos, o por lo menos por los ejemplos que también aparecen en el artículo complementario al podcast, que tenéis que leeros porque está genial, que es gente que no pensaba que iba a volver a ver bien y de repente, después de estar básicamente pensando que era imposible, consiguen no solo pasar a ver, sino a ver muy bien determinados casos, ¿no? Entonces es como pasar casi de ceguera a visión normal. Y entonces, claro, esto cambia la vida completamente de la gente. Sí, completamente, completamente. De hecho, es bastante frecuente, no es un caso aislado lo que estás contando. Es bastante frecuente que gente que lleva 10, 15 o 20 años viendo muy mal y, como dices, con visiones en ocasiones en algunos ojos que podrían entrar dentro de lo que se cataloga como ceguera legal, es decir, menos de 0,1, que pueden llegar a partir del uso de la lente escleral a ver unidad. Un 100%. Incluso hace poco recuerdo un paciente que lo único que veía era, después de 3 trasplantes de córnea, pues la visión que tenía en el ojo se había complicado mucho porque tuvo problemas bastante severos, con complicaciones posteriores a los trasplantes. De hecho, por eso hubo que hacer hasta 3, y lo que él veía antes de usar la lente de contacto con la mejor graduación posible era lo que llamamos nosotros percepción de luz, que esa luz que vemos simplemente como reflejo de claridad. Y cuando este paciente le pusimos la lente de contacto alcanzaba ese 100% también. No todos alcanzan el 100%, pero sí que es algo bastante frecuente. Recuerdo también un caso de un funcionario que vino desde Málaga, que llevaba 20 años sin poder conducir de noche. Usaba lente de contacto de forma puntual porque no la toleraba, las que había tradicionales no las toleraba más de 4 o 5 horas, con lo cual usaba una lente de contacto 4 o 5 horas por la mañana para en el otro ojo no llevar nada y poder usar la lente de contacto en el otro ojo por la tarde, y así poder dividir su jornada, la mitad con un ojo, la mitad con otro, porque no toleraba y tenía que hacer incluso al mediodía descansos de no usar lente de contacto, en los cuales literalmente él me decía que escuchaba la radio. Entonces, esta persona, cuando le pusimos la lente de contacto escleral ya estaba adaptada, una de las cosas que me dijo fue: Juan, volviendo hacia Málaga, volvía de noche, fue este invierno, volviendo hacia Málaga le dije a mi mujer que parase en el lateral para yo coger el coche, y mi mujer me miró con cara extraña, con cara rara, decir: ¿estás loco? ¿Qué me estás diciendo? Sí, déjame. Y iba con sus 2 lentes de contacto a la vez, las cuales hoy en día utiliza 12 horas al día, viendo un 100%. Cuando esta persona, la verdad, llevaba 20 años con su vida limitada, pero limitada a niveles de solo usar una lente, como digo, para su jornada laboral por la mañana delante de un ordenador, estar deseando llegar a casa para poder quitarse la lentilla. En el momento que se quita la lentilla se quedaba out, escuchando radio. Y hoy en día, pues, nada, tranquilo. Y bueno, estás hablando de un caso que es uno de los casos del perfil para usuarios de lentes esclerales, que son los trasplantes de córnea. Pero bueno, también para poner un poco en contexto a la gente, estas lentes no valen para todo el mundo, porque a lo mejor ahí piensa gente que tiene problemas de retina, etcétera, que puede conseguir mejorar su visión con estas lentes. ¿Para qué casos son más adecuadas, aparte de este que acabas de decir, que es un trasplante corneal, que es una córnea absolutamente irregular y eso provoca unas distorsiones en la calidad óptica si no se hacen con este tipo de lentes de contacto? Porque también quiero que la gente entienda por qué permite ver bien una lente de contacto de este tipo. Entonces, son 2 preguntas en uno. ¿Para qué casos son adecuadas y por qué funcionan en estos casos? ¿Qué es lo que hace
la lente para que actúe la graduación punto por punto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la que quieras primero. Bueno, pues empiezo por una que me parece muy interesante porque yo la he sufrido, y digo la he sufrido porque no es agradable. Efectivamente, los problemas que podemos solventar o ayudar, a las personas a las que podemos ayudar, son aquellas que tienen problemas a nivel de polo anterior. ¿Qué es el polo anterior? Los problemas que abarcan a nivel de córnea o a nivel de distorsión, cicatrices corneales, traumatismos porque hemos tenido un accidente y nos ha dejado una cicatriz consecuencia de un herpes que hemos sufrido en nuestro ojo. Todo lo que provoca distorsión a nivel de la córnea, que la córnea es esa parte delantera del ojo donde apoyaría una lente de contacto tradicional. Esa es, digamos, nuestro goal estándar o nuestro punto, digamos, clave donde podemos ayudar mucho. En ocasiones me ha llegado pacientes que, como bien decías al principio, como esto parece un poco magia, pues claro, nos llegan a veces pacientes con problemas de otra índole, como pueden ser problemas de retina, buscando que si al vecino de mi hermano que le has arreglado la visión y le has dado donde le decían que no se podía ver, pues yo vengo a que me hagan lo mismo. Esto no funciona para nada, ni es algo que podamos aplicar cuando hay un problema de retina o un problema a nivel más interno. Es decir, todos los problemas que podamos solventar con este tipo de lentillas tienen que ver con la superficie del ojo, no con problemas más internos como puede ser un problema de retina, un glaucoma, etc. Eso es importante. Y respecto a la segunda pregunta de ¿por qué y cómo consiguen mejorar esa calidad visual? Bueno, pues imaginad, yo a veces les explico a los pacientes, imaginad que tenéis un suelo en vuestra casa, en una casa, digamos, antigua, donde teníamos esos suelos antiguos de cemento que eran irregulares por completo, y tenían ondulaciones y tenían distorsiones, porque es la típica casa de la abuela del pueblo, por así decirlo, y nosotros encima de esa superficie que es irregular y que es una superficie que está distorsionada o deformada, lo que hacemos es poner, digamos, imaginar un suelo con una tarima flotante que equilibra y lo que hace es hacer por completo regular todo ese suelo, es decir, alinearlo perfectamente y que quede completamente liso, completamente recto, completamente uniforme. Pues básicamente eso es lo que hacemos con una lente de contacto escleral. Cuando nos encontramos una córnea que tiene distorsiones por diferentes causas, bien por una cicatriz, bien porque ha habido un problema que ha dejado marcas, bien por una distorsión como puede ser un queratocono, que lo que tenemos es una superficie con ciertas irregularidades. Cuando nosotros ponemos una lente escleral, lo que estamos haciendo es ocultar debajo de la lente escleral todas las irregularidades que tiene la córnea, de tal forma que a nivel óptico la superficie de la cara externa de la lentilla es la que pasa a ser la que da, digamos, la calidad visual. Y de esa forma es como si tapásemos y ocultásemos todas las irregularidades que nos provocan nuestra mala visión. Esa es la magia que consiguen esta lente de contacto. Y no sé si estarás de acuerdo también respecto a esto, porque bueno, yo también adapté, ahora no estoy ejerciendo a nivel clínico, pero sí que he adaptado lentillas esclerales, pero lentes permeables también durante muchos años a casos de queratocono. Que, claro, aquí tenemos, para que la gente entienda, que cuando hay una irregularidad de este tipo es como si quieres compensar la visión con gafas, como que necesitarías un cristal que tuviera muchas graduaciones diferentes, porque cada irregularidad necesitarías una graduación distinta punto por punto. Y esto es imposible. Con gafas puedes poner 2 graduaciones como mucho diferentes. Bueno, y entonces con las lentes estas, la lágrima que queda por debajo actúa como eso, como lente puntual, y la superficie luego de la lente, que es lo que decías tú, lo de la tarima flotante, me parece un ejemplo fantástico, me lo apunto. Bueno, mira, y hablando de esto también, porque me parece interesante, porque para mí fue un shock
pensar cuando adapté la primera lente escleral con mis limitaciones, porque esto fue hace años y de hecho fui el primero en adaptar una lente escleral dentro de la empresa que estaba de General Óptica. Y, y me parecía sorprendente que una lente tan grande, para que se hagan una idea, ¿la córnea cuánto mide? Está cubriendo la zona de iris visible, que es la zona de color del ojo, entre 10 y 12 milímetros más o menos, ¿no, Juan? Sí, lo más habitual suele ser 11,5, 11,80, hasta 12. En algunos casos nos podemos encontrar córneas de 12,5, 13, pero lo normal es entre 11 y 12 milímetros, es lo más habitual. Pues una lentilla normal, una lente de contacto normal, blanda, pues el diámetro son 14 milímetros, 14 con algo habitualmente, ¿no? Y de repente, ¿de qué diámetros estamos hablando con estas lentes, Juan? Actualmente y por suerte, hoy en día disponemos de diámetros habituales que trabajamos de 16, 17 milímetros, pero puede llegar a haber lentes de contacto esclerales de 18, de 19, de 20, hasta de 22 y 23 milímetros hay, aunque todavía aquí en España no están disponibles, pero en Estados Unidos sí que hay disponibles y en Europa están al caer, van a llegar próximamente lentes de contacto esclerales de hasta 22, 23 milímetros, que prácticamente ocupan todo el ojo, lo que es tanto córnea como la parte blanca, toda la parte escleral. Y estamos hablando de que no es una lente blanda, que es una lente de un material rígido. Y aunque pase el oxígeno a través de él, entonces dices, parece muy loco que si ya hay problemas con lentes rígidas pequeñas, de diámetros pequeños, que de repente poniendo una lente de un diámetro muy grande, justamente a nivel de confort son mucho más confortables que las pequeñas. Esto también parece como algo muy destacable de estas lentes, su tamaño tan grande y sin embargo la tolerancia que se puede conseguir con ellas. ¿Por qué se toleran tan bien este tipo de lentes? Pues se toleran también porque la zona donde apoyan, y como tú bien dices, es algo que les da mucho miedo, sobre todo a aquellos usuarios que ya usaban en su día la lente de contacto corneal, la rígida de toda la vida, entre comillas, que eran lentes pequeñas y muy incómodas, les extraña muchísimo que una lente que es de un material similar sea muy cómoda. Y el porqué es muy simple. La lente de contacto escleral apoya en la zona blanca del ojo, que es sobre un tejido que es un tejido muy blandito, que se va a ir asentando, y es un tejido que tiene muy pocas terminaciones nerviosas, es decir, comparado con la córnea, que es donde apoyaba la lente de contacto tradicional, donde apoya esta lentilla, apenas vamos a notar molestia, porque apenas hay sensibilidad si la comparamos con la zona de la córnea. Y la zona donde molestaba la lentilla tradicionalmente, que es la córnea, precisamente no molesta esta lentilla nada porque no la toca. Es decir, hacemos como una especie de cúpula, de tal forma que la zona donde tenemos mucha sensibilidad lo que queda es protegida y no apoyada. De tal forma que lo que conseguimos es estar comodísimos con una lentilla que aparentemente puede parecer que siendo rígida y más grande debería de molestar más. Aquí el tamaño es inversamente proporcional a la molestia. Así que a más tamaño menos molestia. Bueno, qué interesante. La verdad es que es algo espectacular. A mí me dejó así un poco fuera de juego la primera vez y luego, claro, es lógico, ¿no? Y sin embargo, claro, aquí sí que hay un inconveniente. Siendo tan grandes, no vamos a hablar solo de ventajas. Tenemos un poco la dificultad de la manipulación de este tipo de lentillas, ¿no, Juan? Sí, a veces la manipulación puede ser un hándicap en cuanto a que, es una lente que tiene, digamos, una forma de quitar y una forma de poner completamente diferente al resto de lentes de contacto a las que estamos acostumbrados. De hecho, a veces nos cuesta trabajo también enseñarle a aquellos usuarios que ya vienen de usar otro tipo de lentes de contacto porque tienen que cambiar el chip por completo. El hecho de que sean un poco más complejas de manipular hace que al principio pueda ser un pequeño hándicap. Pero el hándicap principal que nos encontramos, Ramón, es que casi siempre que tenemos un paciente que tiene dificultades, suele ser porque cuando no tienen la lente de contacto puesta, son pacientes que apenas ven. Entonces,
cuando tú no ves apenas sin la lente de contacto, manipular con precisión y hacer una maniobra con precisión cuesta trabajo. La lente de contacto, una de las condiciones que tiene también y que le aporta otro punto extra de comodidad que antes no hemos dicho, es que esta lente de contacto no se mueve apenas. Con la lente de contacto escleral lo primero que ocurre cuando ya la usan es que me dicen: Juan, puedo ir con los ojos abiertos del todo. Ahora salgo en la foto mejor porque mi mujer dice que abro los ojos enteros, no como antes, que solamente los llevaba como los chinos, entrecerrados. Ese confort viene por una doble parte, porque la lente no se mueve y porque la lente protege de la interacción con el viento, por ejemplo, y evita ese sellado que hace de efecto vacío, evita que pueda entrarnos polvo o suciedad entre la lentilla y el ojo, cosa que con las tradicionales era bastante frecuente. Y además también entre la córnea y la lente de contacto, antes de ponerla se instila suero fisiológico o una solución o una lágrima específica, ¿no? Que hace que mantenga hidratada la córnea. Que esto Sí, creo que tampoco lo hemos dicho todavía. No. Digamos, el espacio que queda entre la lente de contacto y la córnea, que he dicho que no tocaba, que estaba separada, no queda con aire, queda con un suero fisiológico especial. Es un suero fisiológico que hoy en día utilizamos, hay varios disponibles en el mercado, específicos para que la superficie del ojo se pueda mantener durante horas y horas sumergida en ese líquido, y eso le confiere un confort alto. Y otro punto que creo que más adelante quizás deberíamos de tocar, que es la posibilidad también de tener una función terapéutica en aquellos pacientes que tengáis ojo seco, severo, o patologías o problemas que degeneren en una sequedad importante. Porque mantiene la lentilla, digamos, mantiene ese líquido constantemente en la superficie del ojo. Ok. Bien, bueno, pues seguimos avanzando y yo creo que sobre esto que acabas de decir del sequedad hay una pregunta de seguidores porque unos días antes de grabar este podcast pues lancé a la audiencia si querían hacerte preguntas y creo que hay una pregunta relacionada sobre este tema de ojo seco. Seguimos. Claro, estas lentillas son súper especiales y requieren pues a profesionales súper bien formados y que dispongan de una tecnología muy muy especializada. Entonces, me gustaría que hablases un poquito, si hay alguien que está pensando esto podría encajar conmigo, etcétera, dónde acudir y que nos orientes un poco sobre precios a nivel de España en este caso, que luego el que esté en otro país tendrá que consultar en su país, ¿no? Bueno, pues a nivel de España, por suerte, cada vez somos más los que nos dedicamos o los que nos apasionamos por esta parte de la contactología. Posiblemente si alguien de cualquier parte de España tiene algún problema a nivel de córnea que considere que esto le interese, seguro que tendrá cerca a alguien, algún compañero que se dedique a esto. De hecho, aquí en España tenemos referentes a nivel incluso internacional, como puede ser Javier Rojas, que está en Balaguer, en Cataluña, como Diego López Alcón, en Murcia. Tenemos muchos compañeros que están diseminados por toda la geografía española, que nos permiten, digamos, que podamos estar tranquilos. Javier Sebastián en Almería, en fin, en cualquier caso, sí que se podría consultar. Es posible que el oftalmólogo de córnea que esté tratándote pueda orientarte de quién hay en la zona cercana. En Madrid tenemos a Tony Verdejo, tenemos a muchos compañeros que se dedican a esto. Incluso si no, también a través de las universidades se puede siempre consultar también, que os podrán dar siempre una referencia válida en la zona de España donde estéis. Tanto desde el norte hasta el sur como en las islas existen especialistas o compañeros que cada vez permite, digamos, que el número de pacientes que pueden disfrutar de este tipo de lentes de contacto sea más amplio. Y curiosamente, quizás la mayoría de ellos no estén en las grandes capitales, sino que estén en zonas y en pueblos
diseminados o en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas por toda España. Es Sí, sorprendente, ¿no? sí, En Extremadura también tenemos a EPI, en Menorca a Gracia. Yo es que en Miguel en Asturias es increíble, o sea, estáis ahí y todos ahí como dispersos. Por eso sí que hay muchas posibilidades de tener cerca a alguien, algún buen profesional. En cualquier caso, si alguien tiene dudas, podría ponerse en contacto contigo para preguntar. Sí, por supuesto, porque realmente a veces no es fácil. Yo entiendo que en sitios donde no se tenga una referencia clara, no es fácil porque en ocasiones podemos tocar a la puerta entre comillas, de la primera óptica que veamos y bueno, si no se dedican a este tema es posible que puedan derivar a algún paciente a algún compañero especializado, pero si tienen dudas, no tienen inconveniente, yo les puedo ayudar, yo les puedo indicar cerca de su zona qué compañeros se pueden dedicar a solventarle ese problema, porque la verdad que, como digo, cada vez somos más y es verdad que curiosamente lo de que la mayoría de los que están más especializados estén en pueblos no deja de ser una curiosidad, pero bueno, al final este tema es un tema vocacional, básicamente, y esa vocación puede surgir desde una capital hasta un pueblo, con lo cual el hecho de que varios de los que podemos destacar estemos en pueblos no es más que una casualidad, simplemente porque es algo vocacional. Y que valoráis mucho el vivir en vuestro pueblo, en vuestra zona. Hombre, yo en eso siempre un poco en plan risa, siempre reivindico como Jesús Calleja, vivan los pueblos. Pues sí, Me encanta vivir yo estoy totalmente de acuerdo. En fin, bueno, pues bien, a nivel de precios, ¿qué orientación podrías dar para que la gente ponerla un poquito en contexto, sabiendo que puede haber mucha variabilidad, ¿no? Sí, la variabilidad puede ser muy alta porque hoy en día la opción de lente escleral que tenemos aquí en España cada vez es más amplia y el grado de personalización que tenga la lente escleral le confiere a veces un precio distinto o diferente. Todas son muy personalizadas, pero hoy en día existe una variabilidad bastante amplia. A modo de orientación, tener en cuenta que la mayoría de las lentes esclerales que hoy en día se pueden adaptar en España, salvo excepciones, se podrán mover la adaptación inicial con la lente de contacto entre 1.000 y 1.500 euros. Es decir, las opciones más económicas podrían rondar en torno a 1.000 euros y las opciones más caras en torno a 1.500. Si bien es cierto que hay algún tipo de lente escleral muy concreta que viene de Estados Unidos que su precio se dispara por cuestiones digamos peculiares, pero la gran mayoría de las adaptaciones que podemos encontrar ronda por ese precio, adaptación inicial, y es importante que los pacientes sepan que es una lente de contacto que puede llegar a durar hasta 2 años y que la renovación de esa lente normalmente no confiere el mismo precio, porque en ese precio normalmente ese precio que estoy diciendo suele ir, digamos, lo que es la adaptación, que no deja de ser algo complejo, con muchas horas por parte nuestra de cálculo de lente y varias visitas hacia el paciente, pero no hay que hacer una adaptación cada vez que se renueve la lentilla, con lo cual el coste posterior de la lente de cuando toque renovar será bastante más económico. ¿Y ese precio estamos hablando de una lente o una pareja de lentes? No, ese precio sería normalmente de una pareja de lentes. Aquellos usuarios que necesiten solamente un ojo porque su problema solo le afecta a un ojo, evidentemente el coste sería inferior. Ok, estupendo. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio absolutamente porque hay otra de las funciones que tienen estas lentes que son el utilizarlas como lentes cosméticas, lentes de fantasía. Y aquí hay una experiencia muy chula que Juan Bolívar y más optometristas participaron en lo que es en una película muy muy conocida, La Sociedad de la Nieve, que se rodó muy cerquita de donde vive Juan, en Sierra Nevada, en Granada.
Y me gustaría un poco que nos cuentes tu experiencia y aparte también un poco esa otra función de las lentes de las lentillas esclerales. Entonces, ¿cómo fue esto de ala, ir a un rodaje a conocer a los actores y vivirlo ahí en primera persona? Pues la verdad que fue bastante curioso. Fue todo curioso, incluso hasta la forma de cómo contactaron conmigo en su día. Porque, bueno, es algo habitual, que cada vez más habitual, que en muchos rodajes se utilicen lentes de contacto que busquen efectos especiales en los ojos. Ya no solamente estamos pensando en esos ojos, por ejemplo, de una película que todo el mundo le puede venir a la cabeza, como Avatar, que se ven esos ojos así un poquito especiales, sino que en un momento dado podemos tener, como teníamos en este caso en La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, lentes de contacto que intentaban simular cicatrices o enrojecimiento en los ojos consecutivos al accidente del avión. La verdad es que fue bastante curioso porque hubo bastante dificultad a la hora de manipular la lente de contacto por la compañera que había anteriormente a que nosotros llegásemos al rodaje. Hubo muchos problemas con los actores, usaban lentes de contacto de 22 milímetros. 22 milímetros prácticamente ocupa, para aquellos que no se hagan cargo, ocupa lo que tiene color del ojo como casi todo lo blanco. La idea era que todo lo que vemos de blanco en el ojo quedara oculto detrás de la lente de contacto para simular hemorragias y cicatrices a raíz del accidente. La manipulación de esa lentilla te puedo asegurar que cuesta trabajo ponerla, sobre todo pensando en que se la poníamos en usuarios, en este caso los actores, que llevaban horas de maquillaje, los cuales con ese maquillaje teníamos que intentar colocar la lente de contacto. Intentamos que fuese al revés, primero la lentilla y después el maquillaje, pero no, era un problema. Ellos no querían, no accedían, con lo cual colocar la lentilla después del maquillaje costaba trabajo. Aún así, la verdad es que fue una experiencia sobre todo curiosa. A nivel profesional, nunca había pensado que podíamos llegar a trabajar en una película, pero es algo bastante frecuente. De hecho, hay compañeras que ya habían trabajado, como Susana Campos en Asturias, ya había hecho algunas pelis. Vino los primeros días de cuando nos llamaron a nosotros para, supuestamente, digamos, para hacer la transición entre la persona que estaba haciendo lo que hubo problemas y no terminaba de funcionar por la dificultad de la manipulación de ese lente de tanto tamaño. Que ya habían trabajado, Susana Campos ya había trabajado en algunas películas y en el caso nuestro, en mi equipo, pues pudimos tener la suerte de que durante 4 meses, desde enero hasta finales de abril, varios de mis compañeros de aquí de Óptica Real estuvieron subiendo, nos dividimos y nos íbamos turnando, y también quien se llevó el premio gordo, por así decirlo, fue un alumno mío de ese año del máster de la Universidad de Granada, donde doy clase, que cuando se lo comenté le dije: Juanjo, ¿tú quieres subir a Sierra Nevada a poner lentes lentes esclerales en una peli? Y me dijo: pero Juan, yo no sé ponerla. Digo: no te preocupes, yo te enseño. Y él es el que más estuvo por cuestiones de disponibilidad. La verdad es que fue un tema muy curioso. Ver funcionar un rodaje de una superproducción, ver a 200 personas moviéndose, corriendo todo de un lado para otro y de repente todos callarse, todos quedarse quietos allí para grabar. ¿A qué altura? ¿A 2.500 metros de altura? Había 3 sets de rodaje. El más alto estaba a 3.000 metros de altura, que estaba en plena sierra. Ese era uno de los más complejos, porque ahí se rodaban, digamos, las escenas más que tenían un paisaje más real. Buscaron una localización que se parecía al Valle de las Lágrimas, que es donde ocurrió el accidente en realidad. Y eligieron Sierra Nevada porque parece ser que la luz, al ser la estación más al sur de Europa, la luz que hay en Sierra Nevada se parece bastante más, digamos, que ninguna otra estación europea a la del Valle de las Lágrimas, que es la zona de los Andes donde ocurrió el accidente. Pasamos aquí a una sección que es la de preguntas de los seguidores del blog y del podcast Cuida tu Vista. Y nada, pues
La primera es una que hablamos ya de pasada, que valían se podían utilizar para problemas de sequedad ocular también, o que ayudaban a hidratar la córnea. Pero nos pregunta Tony específicamente para qué casos de ojo seco son recomendables. Pues mira, precisamente una de las virtudes que tenía, y me lo decías en la primera de las preguntas de este podcast, es que esta lente de contacto permite solventar o solucionar o mejorar casos de ojo seco. Cuanto más severo es el ojo seco, más ayuda la lente de contacto. Y son ojos en los que jamás pensaríamos en colocar ninguna otra lente de contacto, porque la interacción de la lente de contacto sobre esa sequedad en la córnea provocaría daño. Sin embargo, como hemos dicho, esa separación que queda y esa cámara llena de líquido que queda entre la lentilla y el ojo permite que ojos secos severos con patologías graves de ojo seco puedan ser usuarios de este tipo de lente de contacto, no por estética, sino como de forma terapéutica. Es decir, esta lente de contacto en muchas ocasiones mejora la superficie ocular a nivel de casos muy severos, mucho más que ningún otro tratamiento, porque permite mantener, mientras que usamos la lente de contacto, toda esa zona húmeda. Es como si nos estuviésemos echando una lágrima artificial cada 10 segundos. Está siempre humectada. Y eso le confiere, digamos, una mejora importante. Y otro detalle importante. En casos muy severos, cuando tenemos una sequedad ocular muy severa, la interacción entre el párpado y la superficie de la córnea, es decir, un simple parpadeo, es como si estuviésemos rozando sobre una herida. La lente de contacto escleral lo que permite es que ese párpado no roce sobre esa herida, porque va a pasar por encima de la lente de contacto sin rozar en esa zona. Y esto confiere también una doble mejora, de tal forma que sobre esas cicatrices irregulares que en algunos casos se presentan y que antes producía un roce y una erosión, con el uso de la lente escleral esa erosión desaparece, porque evita ese roce, con lo cual confiere la humectación y el evitar que agentes externos, como puede ser el párpado, esté rozando. De hecho, me viene a la cabeza otra tipología de pacientes que son candidatos a usar este tipo de lente de contacto. Son aquellos en los que el párpado, en ocasiones, por accidentes o por una evolución un poco extraña, digamos, las pestañas crecen hacia adentro o se voltea ese párpado de tal forma que cuando nuestras propias pestañas nos rozan en nuestro ojo nos provocan heridas. Ese tipo de patología o de problema puede ser solventado con este tipo de lente escleral, porque en el momento en que desaparece el roce directo sobre la córnea, que la propia lente evita, desaparece el problema. Interesante. Fíjate, esto es otro de los casos que también se pueden poner. Y bueno, una pregunta relacionada con esto, con ojos con córneas con patologías, también de Tony, es si se puede mejorar la transparencia corneal en casos de zonas con opacidades, el uso de lente escleral. Bueno, a nivel de regeneración de tejidos ayuda, es evidente, ¿no? Cuando hay pero ya llegar a mejorar también opacidades corneales, no sé si esto también has visto casos, si crees que es posible o ayuda. A ver, posible es, en nuestra consulta lo hemos visto en varias ocasiones, pero no es algo que podamos predecir. Y de hecho sí que se han reportado casos, hay publicaciones donde se han reportado casos de que tras el uso de lente escleral cierto grado de opacidades en córnea, opacidades suelen ser consecutivas a una cicatriz, para aquellos que estén pensando, son esas córneas que a veces se ven un poquito grisáceas o blanquecinas. El uso de lente de contacto escleral en ocasiones ha conseguido mejorar o disminuir el grado de esa falta de transparencia, pero no es algo que podamos ni predecir cuánto ni cuándo va a ocurrir. Y en algunos casos, cuando la cicatriz es consecutiva, digamos, a un accidente, una cicatriz profunda, ahí no hay posibilidad de mejora, Es decir, no tenemos que agarrarnos a que vamos a poder mejorar todos los tipos de cicatrices, porque eso no va a ocurrir. Solo en algunos casos y de forma concreta se puede conseguir una mejora, pero sí que ocurre, Yo lo he visto en varias ocasiones.
Bueno, yo ahora tengo aquí una que me parece curiosísima, aunque ya hablamos en parte de por qué suceden estas cosas, pero Epi, un amigo común, nos le pregunta, a ver, Juan, explícanos cómo desde un pueblo de Jaén, Alcalá la Real, que es el pueblo o la villa o la ciudad, se puede llegar a ser uno de los optometristas más grandes del mundo. Y que conste que luego hubo bastantes personas que reforzaron esto. O sea, Juan es un óptico de infantería que está al pie del cañón a nivel clínico en su óptica con pacientes, pero a nivel de estar en conocimientos, en formación y en congresos internacionales, etcétera, bueno, es una referencia a nivel internacional. Entonces, pues nada, ¿qué quieres decir a esto? Que consideramos que es una realidad. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que me sacaron los colores. Me sacaron los colores. Yo la verdad que estoy muy contento al final de lo que hago en mi día a día. Disfruto mucho con mi profesión y bueno, como se suele decir, una cosa ha llevado a la otra. El hecho de estar en un pueblo, yo era el primero que en su día me limitaba, por así decirlo, a que yo decía, bueno, cuando sacábamos casos un poquito más especiales, siempre ponía yo mismo la excusa de, bueno, habrá por ahí gente que haga las cosas mucho, mucho mejor que yo, cuando había compañeros que me decían, Juan, tienes que dar un paso adelante y exponer lo que haces. Pero la realidad es que se puede hacer en cualquier lado. No me considero uno de los mejores contactólogos, ni mucho menos, y menos a nivel internacional, pero sí que es cierto que intentamos aportar nuestro granito de arena desde un pueblo, que en este caso de Jaén, aunque como tú bien has dicho anteriormente, no soy un caso aislado. Es decir, ahí tenemos a Epi también en Don Benito o a Miguel en Piedras Blancas. Es decir, tenemos muchos casos de gente muy especializada en pueblos pequeños. Así que... Es para estar orgulloso, desde luego. Bien, y ahora una pregunta así. Juan es un todoterreno, está preparando formaciones, está trabajando en la óptica, diseñando lentes, hace mucho control de miopía también, etcétera. Entonces, un poco juntando vida profesional y el tiempo que te quede para el resto, ¿cómo es un día en la vida de Juan Bolívar? Bueno, voy a hacer un inciso y es que antes no he dicho y quiero decirlo, quiero que quede claro, aunque yo vivo aquí en Alcalá la Real desde hace 20 años, me considero ya alcalaíno, pero yo soy originario de Benalúa de las Villas, que es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Granada. Y así que aprovecho por si hay alguien de Benalúa que esté por ahí para saludar. Me decías que hago en un día normal. Bueno, pues en un día normal yo habitualmente suelo venir a mi óptica. Yo tengo dos niños, nos levantamos, estamos bregando con ellos para llevarlos al cole, todavía están en edad escolar. Luego me vengo a mi óptica habitualmente y divido, eso sí, entre días en los que me vengo a la óptica directamente a trabajar o días que me quedo en casa por la mañana, aprovechando que los niños están en el cole, para preparar los congresos o las ponencias que tengo que dar en diferentes congresos. De tal forma que intento no tener que robarle mucho tiempo a mis niños por la tarde o por la noche. Suelo dividir la jornada, o vengo a trabajar o por la mañana o por la tarde a nivel de consulta de pacientes y nada. Luego a nivel de ocio, pues actualmente juego a hockey. En el equipo aquí en Alcalá la Real hay mucha afición a hockey hierba. Esta afición me la ha pegado mi hijo, que sí que está en el equipo desde pequeñito y ahora estoy jugando a hockey, pero mi mayor afición en este caso suele ser la bicicleta. Soy ciclista de montaña, aunque cada vez me cuesta más trabajo sacar tiempo para poder ir, y todavía estoy reacio a coger esa bici eléctrica que terminaré teniendo que correr por falta de tiempo. Pero bueno, yo suelo trabajar y compaginar esto con mi día a día, digamos, de trabajo. Es ver pacientes, que es lo que más me gusta, e intento sacar tiempos en algunas mañanas para todo lo que tengo que preparar a nivel de formación, tanto de congresos como de cursos que doy, como en la Universidad en Granada también, con los que colaboro también. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio y, como siempre, nos quedan las 5 claves finales. Aprovecho para recordarte que si quisieras consultarle
algo sobre lo que hemos hablado a Juan Bolívar, tienes los datos de contacto en el artículo complementario, que tienes el enlace en la descripción del episodio, e incluso su caja de autor al final del artículo y demás. Y dicho esto, vamos ya con las claves finales. Número 1. Las lentillas esclerales consiguen resultados que parecen mágicos, sobre todo en patologías corneales. Número 2. Son muy cómodas a pesar de su tamaño y material, pero son algo más difíciles de manipular que otros tipos de lentillas. Número 3. Su adaptación con garantía requiere un alto grado de formación, de experiencia y tecnología específica que solo algunos optometristas poseen. Número 4. Son una alternativa muy eficaz para el tratamiento de ciertos casos de ojo seco extremo. Número 5. Cada vez que veas una película con ojos extraños, piensa que posiblemente estén llevando lentes de contacto esclerales. Por mi parte, quiero decirte que ha sido un placer compartir este rato contigo y agradecerte por tu tiempo, porque además has redactado un artículo espectacular sobre lentillas esclerales que tenéis en la descripción del episodio y por ayudar a divulgar sobre un tema que puede cambiar las vidas a mucha gente. Pues muchísimas gracias a ti, Ramón, por contar conmigo para este tema. Creo que es importante y la labor que puedes hacer con la difusión de lo que la lente escleral puede apoyar y ayudar a esos pacientes, creo que merece la pena todo el esfuerzo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Y por último, ya solo me queda darte las gracias a ti, querido seguidor, seguidora del podcast y del blog Cuida tu Vista, por estar ahí. Hasta la vista.